Hoy es jueves 26 de febrero de 2026 y, bueno, hay que admitir que nos encontramos en un momento cuanto menos peculiar en la historia de nuestra civilización. Sí, desde luego. Muy peculiar. Porque, a ver, si observamos nuestro entorno, basándonos en los documentos que vamos a analizar hoy, resulta innegable que hemos alcanzado una cima material sin precedentes. O sea, la técnica está completamente dominada. Dominada e integrada. Exacto. La producción se ha automatizado hasta niveles que parecerían pura magia hace apenas un siglo. Y nuestros espacios, ya sean físicos o digitales, están absolutamente saturados de objetos, de datos y de comodidades. Y, sin embargo, esa es exactamente la gran paradoja de nuestro tiempo. Este éxito externo, esta victoria casi absoluta sobre la escasez o material que persiguió a la humanidad durante milenios, ha destapado una patología interna profundísima. Claro. Los documentos que tenemos sobre la mesa describen una auténtica epidemia de angustia y depresión colectiva. Es una ironía verdaderamente trágica. El ser humano contemporáneo sufre una hipertrofia de la materia, es decir, un exceso gigantesco de cosas que ha provocado de forma paralela una atrofia de la percepción. Una atrofia total. Eso es. Tenemos absolutamente de todo, pero cada vez sentimos menos. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Vamos a explorar una propuesta fascinante que surge de estas fuentes, una premisa que sugiere que el gran reto del siglo XXI ya no es producir más. No, esa fase ya terminó. Videojuego evolutivo ya nos la hemos pasado. El reto ahora, según el material, es desaprender la acumulación. Y para encontrar una cura, tanto tecnológica como vital, a este estancamiento vamos a analizar la convergencia de dos visiones revolucionarias del siglo XIX. Fundamentales las dos. Sí. Por un lado, la colaboración radical de Robert Owen y por otro, la percepción simplificada de Henry David Thoreau. A ver, vamos a desgranar esto paso a paso, porque el análisis introduce un término al que le he estado dando muchas vueltas, la obesidad ontológica. Un término durísimo. Mucho. ¿Qué significa exactamente este concepto en el contexto de nuestra sociedad actual? Pues, a ver, es un término clínicamente preciso para diagnosticar lo que experimentamos a nivel social. La obesidad ontológica describe cómo la materia misma, al acumularse sin ninguna medida, se ha convertido en puro ruido. Ruido estático, ¿no? Justo. Cuando el entorno está tan extremadamente saturado de objetos, de notificaciones y de estímulos, la capacidad sensorial e intelectual del individuo se embota. Todo ese exceso material actúa como una interferencia estática, como el ruido blanco de un televisor antiguo. Sí. Un zumbido de fondo constante que impide cualquier tipo de conexión con el pensamiento profundo. Básicamente, poseemos muchísimo más de lo que somos capaces de procesar. Es como cuando abres una plataforma de vídeo bajo demanda por la noche. La clásica parálisis. Total. Te pasas 40 minutos haciendo scroll entre miles y miles de opciones, te abrumas ante la infinita oferta. Y al final, ¿Acabas cerrando la aplicación? o viendo el mismo capítulo de una comedia de hace 15 años. Exactamente. Tienes acceso a todo el cine del mundo, pero no consumes nada nuevo porque el propio volumen de la oferta genera un cortocircuito en el sistema de gratificación. Es tremendo. Es un ejemplo perfecto. Y ese mismo cortocircuito ocurre a escala macroeconómica y social. Y ojo, esto no solo afecta a nivel individual, sino que se traslada al sistema entero, mediante lo que los textos denominan erosión competitiva. La maquinaria de fricción. Eso es. La competencia salvaje por acumular más que el vecino, por tener el dispositivo más nuevo o el estatus más visible, está fragmentando la cohesión social. Nos convierte en piezas de una maquinaria que funciona a base de pura fricción constante. Pero, espera, quiero hacer de abogada del diablo aquí por un momento. Adelante. Porque el modelo competitivo, con toda su fricción, también nos ha traído avances médicos innegables, la exploración espacial, la inteligencia artificial que usamos a diario. ¿Cómo concilian los textos esta erosión competitiva con el progreso tecnológico tan evidente que hemos logrado hasta este año 2026? Es una distinción fundamental la que planteas. Los documentos no niegan en ningún momento que la competencia haya sido un motor útil durante la fase de escasez material. ¿Vale? El problema radica en los rendimientos decrecientes. Hoy en día, esa fricción gasta una energía inmensa simplemente en el roce, en la pelea por un estatus material que ya no aporta un progreso real a la especie, sino que rompe los lazos que son estrictamente necesarios para que podamos enfrentar los verdaderos desafíos globales. Como el colapso ecológico.
Exacto. Es un gasto de energía totalmente ineficiente a estas alturas. Entiendo. Y esto nos lleva a un punto crucial de los apuntes, que es el vacío del liderazgo, que provoca todo este agotamiento. Al estar tan cansados por esa fricción constante y ese ruido material, buscamos desesperadamente figuras externas que nos guíen. Exactamente. Al ceder nuestra autonomía por puro agotamiento cognitivo, el individuo se convierte en un sujeto pasivo. Claro, delegamos. Y buscamos líderes políticos mesiánicos que prometan soluciones fáciles o gurús del consumo que nos dicten qué estilo de vida comprar para ser felices. Nos dejamos arrastrar por esa depresión colectiva simplemente porque hemos externalizado la responsabilidad de pensar y de dirigir nuestra propia vida. Lo cual plantea la gran pregunta. Si el diagnóstico es esta toxicidad de la abundancia sin propósito, ¿cuál es el antídoto? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. Porque el material nos lleva directamente a la figura de Henry David Thoreau y su famoso retiro a una cabaña en los bosques de Walden Pond. Todos tenemos en mente la imagen romántica del escritor solitario en la naturaleza, pero las fuentes descartan por completo que fuera un capricho de un ermitaño misántropo. Para nada. ¿Qué estaba intentando demostrar realmente? Los textos son tajantes al desmentir esa visión superficial. Lo que Thoreau llevó a cabo en Walden no fue un retiro espiritual al uso, sino un experimento de ingeniería existencial precisísimo. Quería probar una hipótesis técnica fundamental. Que la libertad es inversamente proporcional a la acumulación. Exacto. Que la libertad individual es inversamente proporcional a la acumulación de materia. Es lo que el documento define centralmente como la ecuación de Walden. Detengámonos en esa ecuación de Walden porque me parece revolucionaria. ¿Cómo funciona esta ecuación en la práctica del día a día? La premisa establece que a menos materia, mayor conciencia y sobre todo mayor soberanía del tiempo. Thoreau calculó meticulosamente cuántas horas de trabajo físico e intelectual requería mantener un estilo de vida estándar frente a uno simplificado. ¿Y descubrió el peaje oculto? Descubrió que poseer objetos exige un peaje oculto e inmenso, exige mantenimiento, exige espacio físico, exige preocupación constante por si se rompen o los roban. Pensemos en el tiempo y la energía mental que dedicamos a lo largo del año simplemente a organizar trasteros llenos de cajas que nunca abrimos. Totalmente. O actualizar el software de 5 dispositivos diferentes, a comparar y pagar seguros de cosas que apenas usamos en nuestro día a día. Todo ese tiempo vital se esfuma. Así es. Hay una anécdota fantástica en los registros sobre Thoreau. Él tenía una pequeña piedra caliza de adorno en su escritorio. Un día se dio cuenta de que requería ser limpiada del polvo a diario, mientras que el mobiliario de su propia mente aún no estaba limpio. ¡Qué buena metáfora! Así que tiró la piedra por la ventana. Ese es el núcleo de la ecuación de Walden. Acumular genera lo que el texto llama ceguera sensorial. Cuantas más cosas posee el individuo, menos capacidad tiene de percibir los detalles profundos o la esencia de su entorno, porque su mente está ocupada actuando como un mero gestor de inventario. Gestores de inventario. ¡Qué gran verdad! Y el contraste que hacen las fuentes con la resolución sensorial es brillante. Poseer algo cuesta dinero, tiempo y mantenimiento. Sin embargo, percibir un fenómeno no cuesta absolutamente nada material. Nada de nada. Observar la niebla levantándose al amanecer, escuchar el crujido de las ramas bajo los pies, o incluso sentarse a comprender un proceso lógico complejo en un libro. Todo eso solo requiere conciencia, y al liberar a la mente de la tiranía del mantenimiento material, pasamos a tener alta resolución sensorial. Ese cambio de paradigma es, según el análisis, la clave técnica de la sostenibilidad planetaria. Thoreau demostró en el siglo XIX que la capacidad de asombro humano es una energía renovable e inagotable. A diferencia de los recursos físicos. Eso es, a diferencia del litio, del petróleo o de los minerales raros que extraemos agresivamente de la corteza terrestre, el pensamiento puro, la curiosidad y el sentimiento no se agotan por mucho que se usen. De hecho, se expanden. Estamos hablando de cambiar el foco de nuestra vida, del hardware material, es decir, la acumulación física de objetos y propiedades, al software mental, que son los pensamientos, el conocimiento y la contemplación. Si el individuo medio hace esa transición, la demanda sobre los recursos del planeta caería en picado de forma natural. Es la solución definitiva al colapso ecológico, y mucho más potente que cualquier parche tecnológico.
No se trata de inventar fábricas ligeramente más eficientes para seguir produciendo bienes desechables a un ritmo marginalmente más lento. Claro, eso es solo alargar la agonía. Se trata de una reconfiguración total del deseo humano. Consumo cero de excedentes. Quien sitúa el centro de su placer en la percepción interna, logra que su fuente de satisfacción se vuelva perpetua y ecológicamente neutra. No hace falta destruir el planeta para sentirse realizado. Basta con desarrollar la capacidad de comprenderlo. Vale, esto nos da una mitad fundamental del rompecabezas, la simplificación perceptiva a nivel puramente individual. Pero no vivimos aislados en una cabaña junto a un lago. Evidentemente no. Vivimos en ciudades masivas, en una sociedad hiperconectada. Y aquí es donde entra el segundo gran pilar de nuestra inmersión de hoy. Robert Owen y el diseño de redes de colaboración radical. ¿Por qué el material le da tanta importancia a este industrial escocés? Porque Robert Owen fue mucho más que un empresario textil de éxito. Actuó como un verdadero ingeniero social. Él identificó una falla estructural gravísima en la arquitectura de la civilización industrial naciente. ¿La dependencia de las jerarquías? Exacto. La dependencia crónica del individuo respecto a las jerarquías externas y verticales. Owen comenzó su gran experimento en las fábricas de New Lanark, en Escocia, y lo que demostró allí debió sonar a auténtica herejía económica para la época. Lo que más me sorprendió de sus primeros experimentos fue que no actuó por simple caridad. Humanizó la producción porque creía que era técnicamente superior. ¿Cuáles fueron las medidas concretas que aplicó y qué resultados obtuvo? Owen redujo drásticamente la jornada laboral, pasando de las habituales 14 horas diarias a 10 horas y media, algo inaudito entonces. Prohibió el trabajo infantil en sus telares y a cambio creó el primer instituto para la educación integral de los hijos de los trabajadores. Un visionario. Pero su innovación más fascinante fueron los monitores silenciosos. Los monitores silenciosos, ¿qué era eso exactamente? Eran pequeños bloques de madera con 4 caras pintadas de distintos colores, suspendidos sobre cada puesto de trabajo. Cada color representaba el comportamiento y rendimiento del trabajador el día anterior. Negro para malo, azul para indiferente, amarillo para bueno y blanco para excelente. ¡Qué curioso! Owen eliminó los castigos físicos y verbales, que eran la norma en la época, y los sustituyó por este sistema de autorregulación psicológica. El resultado técnico fue asombroso. La productividad, la limpieza y la rentabilidad de New Lanark se dispararon por encima de cualquier fábrica de la competencia. Demostró empíricamente que el bienestar, el respeto y la educación generan más eficiencia que el miedo. Pero, y aquí hay un giro interesante, a pesar de ese éxito monumental y de hacerse inmensamente rico y famoso, las fuentes indican que Owen no estaba satisfecho. Se dio cuenta de que New Lanark seguía siendo una jaula de oro. Así es. Owen comprendió que el sistema seguía siendo profundamente paternalista. Él seguía sentado en el vértice de la pirámide. Era un líder sumamente benevolente, sí, pero un líder supremo al fin y al cabo. Los trabajadores vivían mejor pero seguían siendo subordinados. Sin verdadera soberanía, correcto. Por eso decidió venderlo todo y dar el gran salto a Estados Unidos, a Indiana, para fundar la colonia de New Harmony. Y el objetivo de New Harmony era pasar de esa fábrica humanizada a un modelo de cooperación pura, ¿verdad? Exacto. Eliminar por completo la jerarquía vertical para sustituir la competencia por el beneficio mutuo. Quería crear una red horizontal donde no hubiera jefes ni subordinados, donde cada individuo fuera esencialmente su propio líder. Ese era el diseño maestro. Requería, por supuesto, que cada ciudadano desarrollara una disciplina interna y moral altísima. En New Harmony, la autoridad no debía emanar de un cargo burocrático, del dinero o de la fuerza coercitiva, sino del compromiso absoluto y voluntario de cada individuo con el bienestar del colectivo. Pero claro, aquí llegamos a la gran autopsia histórica. Si este modelo horizontal y colaborativo era lógicamente superior, si eliminaba esa fricción competitiva tan destructiva de la que hablábamos al principio, ¿por qué fracasó New Harmony en tan solo un par de años? Porque los libros de historia suelen decir que fue por mala gestión económica. Lo fascinante aquí es cómo los documentos que estamos analizando desmontan esa visión simplista. El análisis profundo revela una causa psicológica y sistémica muchísimo más inquietante: la trampa de la comodidad. La inercia. Exacto. El modelo de Owen no se derrumbó por ser matemáticamente inconsistente. Fracasó porque los seres humanos que participaron no estaban preparados psicológicamente para soportar la enorme carga que supone la responsabilidad radical. Es un golpe duro al ego colectivo. Pero si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo. Si llevamos esto a nuestra vida corporativa o social contemporánea, es facilísimo quejarnos de nuestros jefes o de los políticos.
Pero en el fondo es infinitamente más cómodo que nos den órdenes. Muchísimo más cómodo. Es más fácil seguir un manual de procedimientos, obedecer una directriz o dejarse llevar por un eslogan publicitario que asumir el peso monumental del autogobierno coordinado con cientos de personas, tomando decisiones difíciles a diario. Es precisamente lo que los textos denominan la inercia de la sumisión. Estamos programados, tanto por inercia social como por condicionamiento histórico, para buscar de manera instintiva figuras de autoridad que resuelvan los conflictos por nosotros. Preferimos la tiranía predecible a la libertad exigente. Totalmente. Pero el problema crítico es este. Cuando el individuo renuncia a ser su propia guía, cuando delega por pereza su soberanía, deja tras de sí un vacío de poder gigantesco. Y la historia de la humanidad nos enseña, sin una sola excepción, que ese vacío siempre acaba siendo ocupado por figuras autoritarias. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo juntamos hoy, en pleno año 2026? Tenemos por un lado el experimento de Thoreau, que nos demuestra empíricamente que la libertad máxima reside en simplificar la materia para maximizar el procesamiento mental. Sí. Y por otro lado tenemos el prototipo de Owen, que nos advierte de que la verdadera eficiencia social y la paz requieren una colaboración radical donde nos neguemos a subordinarnos, asumiendo el peso de la autogestión. La conclusión del análisis es que la solución a nuestro actual colapso del exceso exige fusionar obligatoriamente ambas filosofías. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución humana, el argumento adquiere una dimensión casi biológica. El texto enmarca esta síntesis no como una opción de estilo de vida, sino como el siguiente paso evolutivo ineludible para nuestra especie. ¿Podrías detallar un poco más esas fases evolutivas que mencionan los apuntes? Por supuesto. Históricamente, hemos superado la fase de la fuerza física, donde el dominio muscular y territorial dictaba la supervivencia durante milenios. Luego entramos en la fase de la materia, dominando la técnica, la producción industrial y la acumulación de capital, hasta llegar a la saturación absoluta que padecemos ahora. La cima que comentábamos al principio. Exacto. Y el siguiente paso lógico, la vanguardia evolutiva en la que deberíamos entrar ahora, es la fase de la conciencia perceptiva. Vivir con lo mínimo material para poder pensar y percibir con lo máximo. Me parece un lema fundacional poderosísimo. Y es vital entenderlo rápido, porque la metáfora que utilizan las fuentes para describir la alternativa de no dar este salto evolutivo es escalofriante. Muy gráfica, sí. Nos advierten de que elegir la soberanía personal y desarrollar un sistema operativo mental robusto es la única manera de evitar acabar en el matadero. ¿A qué se refieren exactamente con esta imagen tan brutal? La analogía del matadero del consumo vacío es dura, pero precisa. Si el individuo contemporáneo no desarrolla ese autoliderazgo del que hablaba Owen, y si no aprende a filtrar implacablemente el ruido y la propaganda material que nos empuja a desear cosas que no necesitamos, como advertía Thoreau, entonces se convierte en un sujeto totalmente moldeable. Una pieza más del engranaje. Peor aún, se convierte literalmente en parte de un rebaño dócil que camina de forma voluntaria e incluso alegre hacia la aniquilación de su propio tiempo vital y de su ecosistema natural, simplemente para mantener en marcha la maquinaria económica. Romper esa cadena de mando psicológica, negarse en rotundo a delegar el juicio crítico, es hoy el acto de supervivencia definitivo. Y al romper esa cadena, llegamos a una redefinición completa de lo que significa el éxito en nuestra era. El análisis concluye que la nueva riqueza ya no puede medirse de ninguna manera por el volumen de objetos acumulados en una cuenta bancaria o en un garaje. La métrica ha cambiado por completo. La verdadera riqueza, el nuevo estatus, se mide ahora por la profundidad de la resonancia. Resonancia es un concepto clave aquí. Significa que, al vaciar activamente nuestra vida del ruido material, de las notificaciones constantes y del exceso de compromisos superfluos, nuestra mente y nuestros sentidos actúan como una verdadera caja de resonancia acústica. ¡Qué bonito! En lugar de estar aislados y blindados por un muro de posesiones que nos adormecen, empezamos a vibrar en profunda sintonía con nuestro entorno natural, con el conocimiento y con los demás seres humanos. Es encontrar la plenitud absoluta en la conexión intelectual y sensorial pura, libre de intermediarios comerciales. Si aterrizamos todo este marco filosófico en nuestro día a día, resulta evidente que ejercer la autonomía individual implica acciones de resistencia muy concretas. Implica, en primer lugar,
una defensa férrea y consciente contra la infoxicación digital, filtrar de manera despiadada los datos innecesarios. Fundamental. Significa reclamar nuestro tiempo, sacándolo a la fuerza del engranaje del mantenimiento material y desconectarnos proactivamente de esa maquinaria pesada que solo produce destrucción ambiental y hastío psicológico. Si conectamos esto con el panorama general, la autonomía contemporánea es en su forma más pura un acto de rebelión perceptiva. El experimento social de Robert Owen sigue abierto e inacabado, esperando a que estemos a la altura del reto. Y la cabaña de Henry David Thoreau en Walden Pond sigue siendo un plano arquitectónico perfectamente válido para reconstruir nuestra mente. Son mapas para el futuro. Exacto. No fueron fracasos históricos ni rarezas aisladas de pensadores excéntricos. Simplemente fueron prototipos de software social y vital que se adelantaron un par de siglos a su tiempo. Hoy, en el año 2026, cuando la tecnología ya ha resuelto definitivamente el problema de la escasez básica, no existe ninguna excusa técnica para no abrazar esta sencillez profunda. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta inversión, me gustaría dejar una idea flotando en el aire, construida sobre todo este material fascinante, pero llevándolo un paso más allá. Hemos visto que transitar del hardware material al software mental, mediante la ecuación de Walden y la colaboración radical, es lo que garantizaría no solo nuestra paz mental, sino la supervivencia de nuestro ecosistema. Así es. El simple hecho de no consumir excedentes, de no desear lo innecesario, se plantea como la mayor rebelión posible contra el sistema. Pero si realmente despertáramos mañana y la inmensa mayoría de la población decidiera aplicar esto de golpe, ¿qué pasaría con la infraestructura global? ¿Estamos preparados como civilización para gestionar el inmenso colapso sistémico de esa vieja maquinaria económica hipertrofiada, que es la misma que actualmente nos mantiene vivos, mientras intentamos construir esta nueva realidad perceptiva y horizontal? ¿O podría ser que el simple acto de sentarse a observar la estructura de una hoja en silencio sea en realidad el mayor acto de sabotaje contra todo el sistema económico moderno? Es una paradoja monumental. Plantea un desafío logístico y existencial sin parangón. ¿Cómo desmantelar el motor del avión en pleno vuelo sin estrellarnos? Para poder finalmente aprender a planear en silencio. Con esa colosal pregunta estructural nos despedimos por hoy. Ha sido un verdadero privilegio desgranar y conectar estas ideas. Sigamos manteniendo viva esa agudeza mental, siempre cuestionando los modelos heredados y siempre buscando afinar nuestra percepción en medio de tanto ruido. Hasta la próxima inmersión profunda.